Fue parte del mejor equipo argentino de CrossFit de la historia, saliendo 18 del mundo. Pero esto fue en otra época, hace ya 7 años. Luego pasó por un montón de altibajos buscando sentir esa misma emoción que sintió en el 2017 cuando cumplió su sueño, clasificar a los CrossFit Games. Desde entonces lo intentó todo. Cambió de equipos, se cayó, se reinventó, volvió a empezar y volvió a clasificar. Pero nada se volvió a sentir igual. En este episodio hablamos de todo. La gloria, las frustraciones, los vínculos, las decisiones. Todo lo que pasa por la cabeza de alguien que hace una década busca lo más difícil. Volver a sentir lo mismo. En este episodio de Gloria Oculta, Gonzalo Duro. Detrás de cada logro hay una historia que casi nadie conoce. Acá exploramos ese lado invisible de lucha, sacrificio, miedos y obsesiones que se necesitan para llegar. Esto es Gloria Oculta. Arrancando un poco, me pasó que hacer entrevista preparar toda esta entrevista y con todo lo que te venimos conociendo y todo lo que compartimos y demás, se me fue fácil, ya te lo dije, se me fue fácil un poco porque la historia la conozco, pero el objetivo ahora mío es esto, de ahondar un poco más todavía. Y las cosas que quizás hasta nosotros no conocemos o quizás nadie conoce, que es lo que está pasando y lo que pasó sobre todo en toda la historia, adentro de tu cabeza. Bien. Y a medida que fui preparando mucho esto y a medida que fui preguntando sobre todo a la gente, como voy recopilando información de a la gente a quién le gustaría verlo acá, ¿sí? Y empecé a preguntar justamente quién sería un buen personaje para poder hacer este tipo de entrevistas. Y sin duda el que más coincidió a la gente fuiste vos. Mirá. Realmente hasta a mí mismo me sorprendió porque nosotros te sentimos muy cercanos. Y al sentir a alguien tan cercano quizás no dimensionás las cosas que hace porque esto es muy cerca. Pero mucha gente me dijo justamente por toda tu trayectoria, es como hoy en día una persona con mucho peso en el ambiente a nivel de referencia con todo lo que viviste y toda la trayectoria que tuviste. Y preparando esto justamente hice un breve resumen de por todo por lo que pasaste. Y desde el 2016 venís compitiendo a un nivel altísimo. Y se nota por qué los que les fui preguntando te señalaron para esto. ¿Cómo te hace sentir un poco eso? Saber que hay tanta gente que te señala que... No, me sorprendió. Yo también es como que de vivirlo en carne propia, obviamente, porque soy yo el que vive mi vida. Nada, hay cosas que las voy haciendo, voy avanzando y haciéndolas según creo yo, mi cabeza y lo que me va llevando. Y a veces recapitulando un poco me pongo a mirar para atrás y digo, o sea, a mí me gusta, la verdad que me pone... La otra vez me hicieron una entrevista que me dijeron qué le diría al Gonza de hace tantos años y yo dije que estoy orgulloso y me confundí, porque yo hoy estoy orgulloso de todo el camino recorrido. La respuesta sería que va a estar orgulloso. Y es un poco eso, sí, yo miro para atrás y si bien hay muchas cosas que me hubiese gustado poder hacerlas con otra profundidad quizás, hay muchas veces que siento que hice varias cosas más o menos en vez de una muy bien. Tampoco sé cuánto va conmigo a hacer una muy bien. Creo que conmigo va más a hacer varias cosas lo mejor posible. Así después estoy desestresado y toda esa historia, pero... nada, aquello, sí, siento que siempre traté de hacer muchas cosas de la mejor manera posible. Ese es un poco mi... No sé si muchas cosas por el hecho de hacer muchas cosas. Las cosas que a mí me iban impactando, digamos, me iban llegando lo que yo iba sintiendo que quería hacer. Sí, a veces me pasa un poco que la gente capaz me dice, no, yo pensé que eras re serio. O no sé, yo no soy no soy muy instagramer. Y no transmito, creo, por Instagram lo que soy yo en vivo de 10 horas, 9 hablo en joda y hago chistes y una capaz estoy serio o enojado, una de dos. Pero bueno, siendo así, que yo capaz es una buena explicación de por qué la gente, o a los que le preguntaste, querían saber un poco más de mí, porque quizás es como que no muestro tanto en Instagram, no sé demostrarme tanto realmente como... yo por las cosas que me han comentado, no es que hay una intención atrás de eso. Se da natural. Pero bueno, sí, me
me sorprende un poco que te hayas dicho de mí. Está bueno, a mí me gustó mucho y cuando empecé a ver toda la historia, se va recapitulando un poco. eh, yo te conocí cuando arrancaste justamente también, en el mismo momento como que arrancamos. Y fue en el momento ¿Brother, sí? ¿O CrossFit? CrossFit. CrossFit, antes. No cuando arrancaste CrossFit, sino cuando arrancaste a codearte ya con con los mejores en ese momento de Latinoamérica. Eh, y formaste parte, empezaste compitiendo solo, fuiste a un super regional, lo que llamaban en ese momento super regional, lo que podemos decir hoy en día que fue el prime de CrossFit en el momento. Sin duda alguna, sí. Y al año siguiente competiste quizás no, a nivel de estadísticas, el mejor equipo de Argentina de la historia de CrossFit, que hoy en día preguntando me sorprende que mucha gente quizás no lo tiene en mente, pero competiste en un equipo que salió 18 del mundo. ¿Qué sentís diferente hoy en día de lo que pasa, cómo se maneja todo, cómo es la competencia en sí, a lo que era en ese momento? Y ahora creo que partiendo de la base de que a CrossFit no lo entiendo, a la empresa CrossFit. No lo sé. Eso es una incógnita que tengo porque si vos me decís que hay una intención clara de CrossFit sacar un comunicado de los cambios que hacemos es buscando esto, bueno, puedo estar de acuerdo o no. Pero partiendo de la base de que no lo entiendo, no sé. Sí siento que esa época, 2016, 2015, 16, 17, fue el mejor formato y la mejor época de CrossFit, sin duda alguna. ¿Cómo era ese formato? El formato era Open, un Open como el de ahora, pero eran 5 semanas, no eran 3. Eran 5 semanas desde la misma fecha. Eso te clasificaba a un super regional, que cada super regional estaba constituido de, me parece varias que zonas, 2 o 3 sí. regiones. Que Estados Unidos, por ejemplo, tiene creo que 6 o 7 regiones. De las del sur, éramos las del sur. Texas, no sé si de Miami no, porque Olsen no estaba ahí, pero era... No, Texas, era sureste, suroeste. suroeste en realidad. Claro, Texas, sí. Eh, Texas, un poco de California. No era California porque California tenía, pero era Texas y todo lo que hay que no sé bien, pero también Utah, estaba. Salt Lake City, Claro. toda esa zona. Y bueno, y Latinoamérica. De Latinoamérica clasificaban los primeros 10, de las otras regiones los primeros... No, de Latinoamérica, sí, 10 y las otras 15 de cada uno. Total éramos 40 equipos. O sea, hoy en día clasifican 30 a lo que es el regional de Latinoamérica o 40, dependiendo del año. Claro. Y en ese momento eran los primeros 10. Los primeros 10 equipos de Latinoamérica. Ya. Y individuales también. A competir a un super regional A un super regional. contra Yankee ya en ese Claro, momento. a ese super regional clasificaban 15. Estoy casi seguro, no recuerdo si eran 10, si eran 30 Sí. totales o 40, pero poner que sean 40. 15 Yankees y 10 latinoamericanos. Entre esos 40, los primeros 3 iban a los Games. Los primeros 5, perdón, iban a los Cinco. Games. Los primeros 5. Y nosotros en 2016 yo clasifiqué individual Ujú. y en 2017 nos fuimos en equipo. Nada, bueno, y las fechas eran similares. Era febrero, marzo, Open. Mayo, junio. No me acuerdo, por mayo creo que era super regional y los Games en agosto. O sea, vos desde ya la segunda etapa, hoy en día hubo modelos con varias etapas de clasificación, con más, menos. Pero básicamente la clasificación hoy es lo que fue este año, Open, regional, o sea, fue Copa Sur justamente que clasificaron del Open, clasificaron 30, a un regional que solo competían entre los latinoamericanos y los primeros 2 a los Games. Sí. La trayectoria en ese momento era Open y de una ya ir a competir a lo que se llama super regional porque era un super regional. Ya competir contra gente realmente de Games buena y contra gente de Estados Unidos que en ese momento... Sí, de hecho, mira, yo en 2016, que en 2016 fue loco porque yo entro a Big y yo quería estar en el equipo. No me importaba otra cosa, yo quería estar en el equipo. Y empecé a entrenar, yo entré en octubre de 2015. Entonces estuve octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero entrenando a morir, que era todo el día ahí. De hecho, de ese año dejé de trabajar, de estudiar todo para dedicarme a entrenar. Y cuando termine el Open me acuerdo que viene el entrenador y me dice, boludo, quedaste tercero en Latinoamérica. Y yo le digo, pero estoy en el equipo o no estoy en el equipo. O sea, era lo único que me importaba. Pregunta. ¿Por qué decidiste pasar de individual a equipo en ese momento? No. ¿En el año siguiente?
O sea, en Sí, 2017 fuiste 2016 individual. Sí. ¿Por qué el 2017 no seguiste individual y preferías ir en equipo? Mirá, por un tema... Por dos cuestiones. La cuestión más inconsciente y analizada, digamos, y de psicológica, por un tema de que yo quería... En ese gimnasio el equipo era lo principal y yo quería estar en lo principal de lo que sea. Yo jugaba al rugby y quería estar en el equipo A. Que hacía tal cosa y quería estar en el primer pelotón de lo que sea. Y esto era lo mismo. O sea, no, en mi cabeza no había una cuestión de decir, che, individual tiene más prestigio, individual es más nivel, es más profesional. Yo quiero estar donde todos quieren estar, digamos. Y por otro lado, porque sabía que la forma de llegar a los games era en equipo. Yo no llegar individual a los games, yo no tenía mucha chance. Porque el año 2016 fue, no te digo frustrante, lo pude capitalizar. Fue frustrante, pero lo pude capitalizar mucho tiempo después. Hoy en día no lo veo como lo frustrante ni en pedo. Estuvo increíble. Y haber sido de las pocas personas que compitió en un super regional individual en ese año, que encima de ese año yo entré tercero en Latinoamérica en el Open. Los 4 primeros Latinoamérica en el Open éramos del mismo gimnasio, compañeros, nos veíamos todos los días. Los primeros 2 por distintos motivos no compitieron en ese año, o sea, quedaron primero y segundo del Open, pero no fueron a competir ni en equipo ni individual. Sí. Uno sí, perdón, en equipo. Franco, y después yo quedé primero de Latinoamérica, entré como a la super regional como primero de Latinoamérica. Entonces competí contra Roy Gamboa, Travis Williams, Jordan Cook, que hoy en día son nombres que probablemente nadie conozca, pero eran bestias, o sea, nada, pibes de games, digamos, que no eran las estrellas de los games, pero algunos eran... Quedan 20, 15 de los games. Sí, entre el 10 y el 20 de los games estaban. Y hay algo que capaz porque me estoy poniendo viejo y me voy dando cuenta que en ese momento no es que no fue bueno. Se dio así y está buenísimo y lo reaprovechamos y estuvo espectacular. Pero a veces saltearse cierto escalón te ciega un poco, digamos. ¿Entendés? ¿Qué escalón? El proceso normal para mí en ese momento creo que hubiese sido quedar en el equipo, ponele, o quedar cerca, o quedar, no sé, entraban los primeros 10 de Latinoamérica y yo quedar noveno, décimo, e ir con otras expectativas y como aprender más. Pero entré primero en Latinoamérica, yo me había cambiado a Viga hacía un par de meses, Sí. y fue como Presión. una ola, ¿viste? Sí. Sí, presión, pero no había una cosa de... Yo no me adueñé de eso. Yo no era el dueño de decir, che, pará, boludo. O sea, por todo el esfuerzo que hice y por todo lo que entrené, quedé tercero de Latinoamérica. ¿Sentís un poco que fue suerte que quedaste tercero? No fue suerte, pero en ese momento yo sentí algo como de, che, mirá. Creo que un poco porque así me lo hicieron notar también. Creo que hay algo de eso. Consciente, inconscientemente, queriendo, sin querer. Pero yo hoy en día... A cómo lo veo, si yo tengo un pibe que entra a tercera de Latinoamérica, le daría quizás otro respaldo, otro... Acá siento que fue algo... Soporte diferente. Claro, como un empuje, decir, che, boludo. Wow, o sea... Sí. No sé, acompañarlo un poco más, digamos. Sí, darle quizás el premio o la atención que se merecería Claro. al número 3 de Latinoamérica. El tercero, sí. Acá fue una cosa más como de... Se me valoró igual, no es que se me menospreció. Pero bueno, hubo unas... No sé cómo transmitirlo, pero no... Fue más una cosa de... Che, el plantel principal es este. Vos bien. Pero el plantel principal es este. Claro. Fue algo así. ¿Entendés? Y después, sí, hubo un che, tremendo lo que hiciste. El plantel es este, vos tremendo lo que hiciste. El año que viene vamos a ver. Y así igualmente, en ese momento ese Gonza pensó igual, quiero demostrarle a estos pibes, y por eso fuiste un poco en equipo. Y sí. Sí, hubo algo de eso y... ¿Y cómo fue el equipo el año siguiente? Porque vos entrabas en un equipo que ya estaba armado el año anterior, Sí. Y habías clasificado tercero, y te encontrabas que en ese momento equipos de 6 aparte, más gente, Sí. más lucha interna. ¿Cómo arrancó ese equipo en el 2017? No hubo tanta proyección. Eso es algo que me pasa mucho hoy en día,
que se vivía mucho más el presente, no había tanta información. ¿Entendés? Hoy en día es como que te pones a decir, bueno, estamos en 2025, te pones a ver 2024. Sí, tenés mucho más historial. Pero ¿Quién fue de los Games 2024? ¿De qué? Equipos el año pasado. 2 brasileros. Los brasileros. Bueno, eso, te pones a ver y ya hay un montón de... Nosotros éramos como el primer equipo de Latinoamérica en ir a los Games. Ya había ido Big en 2014, pero a través de un super regional e ir a pelear algo a los Games, quedamos 18. Era como que a partir de ahí... no, perdón, me adelanté porque esto fue después del equipo. Me preguntaste cómo fue entrar. Ahí ya pusiste el equipo como el que Claro. clasificó. Me interesa mucho saber cómo encaró ese super regional Es que el equipo. el equipo en Latinoamérica ya era punta de flecha en ese momento. Sí. Entonces, el equipo, yo ya siendo parte del equipo, era como que, bueno, sí, yo estaba entregado. No había tanto una cosa de decir, bueno, a ver cómo va a ser esto y yo tengo mis condiciones, por decir una manera. Era, listo, estamos acá, vamos para adelante, ¿entendés? Entonces, no hubo mucha proyección. ¿Cómo fue? Nada, fue... Hoy en día te digo que fue divertido. En el momento quizá no fue tan divertido, porque ese creo que fue uno de los equipos que rompe con la regla de que la unión del equipo y llevarse bien y todo hace que el equipo vaya bien. Nosotros no nos llevábamos bien. Había un clima... no había un clima tenso de mala onda al principio, al final sí, pero... Era como que todos sabíamos quiénes éramos, nos íbamos conociendo, había una cosita. Lo que sí es real es que éramos 6 enfermos que entrenábamos para ser lo mejor posible. Ese era nuestro punto en común. Claro. Entonces estaba eso. Estaba y se notaba. Y creo que sí, deportivamente nos respetábamos bastante todo. Entonces fue como, bueno, nos subimos al tren y fuimos derechos sin mucha distracción. Fue un poco bancar las disputas internas por el objetivo mayor. Sí, pero nunca hubo un razonamiento de, bueno, pará, lo tengo que bancar porque tal cosa. Era como que nadie se iba a bajar de ese tren, porque sabíamos a dónde iba ese tren. El sueño más grande. Tal cual, y todos queríamos, nadie se quería quedar afuera de eso, porque sabíamos cómo venía, porque algo que tiene un muy bueno esa época de formato, que Big es un gran termómetro para darte cuenta de lo que fue esa época. Porque 2015 Big fue a los superregionales, quedó casi último, le fue mal. 2016 quedaron creo que 10º u 11 o algo así. 2017 terceros. Contra las mismas regiones. Y eso te da la pauta de que ese formato te hacía mejorar. Te hacía medirte contra los mejores, tener parámetros, tener cierta visión y subir el nivel. Sí. Nosotros quedamos 18 de Latinoamérica. Después Código no me acuerdo cómo me ha quedado cuando fue en 2018. 34 creo que era. Pero te da la pauta de que el nivel subió, ¿entendés? Porque se dieron muchos factores. Sí. Sí, yo creo que un poco el nivel sube si tenés, como decís vos, 6 enfermos por querer ese objetivo. Claro, y para tener eso, yo, si vos sos el mejor en algo y yo nunca me mido contra vos, o yo soy muy inferior y nunca me puedo medir contra vos, nunca voy a achicar esa brecha. Porque capaz vos sos el mejor en algo, yo voy y compito contra vos y me ganás por afano. Pero el año siguiente capaz me ganás por un poco menos. Y al otro año capaz por un poco menos. Y capaz en 5 años te gané o estoy igual que vos. Pero si yo nunca tengo ese parámetro, nunca lo voy a alcanzar eso. Si yo me quedo con lo de, bueno, le gané a tal, que es mucho peor que él y es un poco mejor que yo. Bueno, sí, está bien. El tema es lo que uno quiera, digamos. Nosotros queríamos ir a pelear. ¿Y qué? ¿Te acordás? ¿Qué estabas pensando? ¿En qué momento fue cuando te diste cuenta que iban a los Games? Sí. Es una sensación... ¿Qué estaba pensando en el momento? ¿O en qué momento fue? El momento fue después del último evento de semifinales, de Super Regional, que eran 6 eventos, 2 el viernes, 2 el sábado, 2 el domingo. Sí. Nosotros el domingo entramos creo que segundos, si no me equivoco. Y tenemos un primer evento del domingo que nos ha ido bastante bien, porque en 2 quedamos octavo y noveno, que el noveno en el último, y en el resto quedamos segundos o terceros. Y ese último evento eran 50 clean and jerk por tiempo con el gusano. Y de repente había que hacerlos en un segmento entre 2 líneas. Y la última tirada de 10 había que hacerla, o sea, terminar los 10 y avanzaba. Y había que ir avanzando siempre 5 segmentos. Y en los últimos 10 reps,
el movimiento del clean and jerk te tiende a cargar el gusano y como que girás para atrás. Entonces, cuando haces muchas reps, generalmente te terminás yendo un poco para atrás. Ok. Y Mel, que estaba última, en las últimas 3 reps, o la última rep, no me acuerdo, pasa la línea sin darse cuenta y nos empieza a contar no rep. Entonces nos empiezan a pasar y nada, bueno, y terminamos y como que nos quedamos todos porque teníamos que salir, creo que últimos o anteúltimos para quedar afuera. Para pasar de segundos o terceros al top 5, a sexto, digamos. Sí. Pero en el momento, con todo el quilombo, el juez diciendo no rep, diciendo levantá el gusano, vamos, pum, lo cargo, terminamos, luego de la adrenalina, ni idea cómo habíamos quedado. Y yo lo buscaba ahí, el entrenador lo buscaba, no lo encontraba, no sabíamos. Entonces, bueno, como que era una cosa de. O sea, es una bifurcación. O quedamos afuera y es malísimo, o vamos, hacemos historia. O sea, no había punto medio. ¿Entendés? Era una cosa increíble de que era mi vida puede cambiar muchísimo en breve o mantenerse igual. ¿Entendés? O ser la misma historia. Era una sensación como una ansiedad y adrenalina terrible, increíble. Y bueno, empiezan a nombrar a los equipos y dicen quinto puesto tal, cuarto puesto tal, y ahí nos miramos y fue como, o quedamos afuera o hicimos podio. Claro. Porque nosotros con un quinto puesto te firmaba así, te decía, vamos a los games con quinto puesto, ¿qué me importa? Y tercer puesto, Big Friend, dicen, y ahí como que fue. Nacimos de gallina, boludo. Fue increíble. Fue una cosa. Fue tremendo, porque fueron un montón de cosas de estos 2 años, desde octubre de 2015 hasta ese momento, y un tema personal mío que venía trayendo desde 2012, de como una cosa muy personal, muy íntima, entonces fue como. Se dio. Sí, como éxtasis, boludo. No sé, fue como una cosa increíble. Y en ese momento está bueno porque es lo que decís, te mediste con un nivel que eras claramente superior de puntualmente Estados Unidos. En ese momento predominaba en todo. Es que aparte, perdón, Salt Lake City nos gana por 1 punto. Salt Lake City queda segundo por 1 punto. Y Wasatch Brooks gana, que después Wasatch Brooks gana los Games. O sea, era Wasatch Brooks, Salt Lake City y nosotros. El único equipo que le ganó a Froning. El único equipo que le ganó a Mayhem sería Froning. A Froning. Bueno, claro. Froning perdió 2 veces. Una individual con Holberg y otro en equipo contra Wasatch. Es verdad. No perdió más. Y no perdió nunca más. Y estaban ahí midiéndose y todo. Y después en los games, no quiero andar demasiado porque ya se va a extender y me parece que es algo aparte, pero seguías con esas ganas de sacrificar quizás el malestar o sacrificar quizás esto que decías antes de que no era la mejor convivencia del equipo, pero tenían un sueño. ¿Cómo siguió eso después de saber que el sueño ya se cumplió? Porque el sueño era ir a los games. Nah, sí, eso sí estuvo. O sea, a partir de ahí fue también hay un contexto en el que previo al regional hay que entender que había presión, había ansiedad, había nervios, bla, bla. Y después de la preparación, es como que en ese momento, hoy capaz suena como medio mediocre decirlo, porque ya la vara está alta, pero en ese momento era, hagamos lo que hagamos, ya está. Ya salimos últimos, no era el objetivo ni en pedo, obviamente, pero te quiero decir, pensando en que, boludo, el hito, la historia ya está hecha, digamos. Si salimos últimos, ya está igual. O sea, hablando del logro del equipo, del logro personal, más allá de lo que se vea de afuera, ya está hecho. Y eso te saca presión. Indirectamente te saca presión. Directa o indirectamente. Hay gente que necesita la presión para seguir enfocado y competir, y hay otro que no. A mí particularmente el no tener presión me hace disfrutarlo mucho más. El disfrutarlo mucho más me hace rendir mejor, me hace... y que si no rindo mejor, lo disfruté. Me divierte, sumé experiencia. Entonces. Y aparte que en ese año fue espectacular porque antes del regional nos fuimos 3 semanas a California a entrenar, 2 semanas, y antes de los Games nos fuimos 3 semanas antes. Entonces la verdad que no había mucho contexto para estar de malas, para estar peleándose. Claro, encima, yo fui al colegio de Vélez, es un colegio deportivo, y me crecí en el colegio secundaria viendo a los jugadores de Vélez, con sponsors, diciendo, uy, qué lindo vivir el deporte, qué lindo esto, bla, bla. Y un par de años después me encuentro entrenando en California para ir a competir a los Games
con varias marcas que fueron y la pusieron y que, viste, yo estaba así, boludo, estaba viviendo un sueño. Entonces sí. Y la verdad que éramos pillos también, porque si bien nos llevábamos mal. Había mucho cruce, mucha chispa, de personalidades muy fuertes y muy distintas. Hacíamos del día a día algo ameno, no es que, viste, nos despertamos y era una mierda, nada. Éramos pillos, nos llevábamos mal, cuando nos teníamos que llevar mal, cuando teníamos que llevar bien, nos bancábamos. Hubo excepciones, por supuesto, pero bueno, estuvo bien. Y volviendo un poquito después, o sea, perdón, adelantando un poco, porque después de esos games, justamente en tu carrera, viendo a nivel hitos y a nivel cosas, empezó a bajar, sí, empezó a verse que, bueno, en 2018 no siguió el equipo, 19 de vuelta cambia el formato, tuviste una buena performance en lo que en ese momento eran los Nationals acá, justamente en Southfit, que quedaste muy cerca de lograr un pase a los games individual. Pero dentro de una nube que quizás no se sentía esto del sueño gigante y esto que decís, por ese sueño mayor sacrificaron un montón de cosas. Pasó la pandemia y todo, y luego de la pandemia encontraste de vuelta a otro equipo, y ahí empieza quizás esta segunda etapa de Gonza, donde se revive todo, y empieza este nuevo Gonza quizás, que encuentra ese equipo de Q21. ¿Cómo sentís que fue esa transición de todos esos años hasta volver a encontrar? ¿Qué te seguía motivando a vos para seguir entrenando, seguir buscando alguna forma de entrenar, de motivar en lo que sea? ¿Qué buscabas en vos para poder seguir? La sensación de cuando nombran a Big Friends que hemos clasificado a los Games. Es esa sensación, ese momento que te conté antes de quinto, cuarto, tercero y nos nombran. Esa sensación. No hay más que eso. O sea, porque no hay otra forma de. Nunca lo volví a experimentar. También que eso fue como lo top de lo top, ¿me entendés? Porque en un super regional quedamos terceros, clasificando a los games, haciendo historia como primer equipo. Insisto, ya había clasificado, pero en un super regional. Por encima el siguiente equipo latinoamericano, nosotros quedamos terceros, el siguiente creo que había quedado 20 y pico, el tercero 30 y algo, o sea, habíamos hecho mucha diferencia. Sí. Pero esa sensación de éxito, boludo, de decir, no sé, lo logré, ¿entendés? Lo entendí. Me cuesta un poco transmitirlo, pero esa sensación como de plenitud plena, de que todo está bien, ¿entendés? Todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, todo, entró en una cajita, cerró la cajita y un moño, ¿sí? ¿Viste? Y perfumito. Eso es lo que siempre volví a buscar, esa sensación de, nada, boludo, de éxtasis, de adrenalina, de felicidad. Y bueno, nada, eso es lo que me llevó a buscarlo. Está bueno. Está bueno porque siento que un poco es eso de... Es muy difícil encontrar todo el tiempo motivación. Es muy difícil encontrar todo el tiempo algo que te mueva. Y si cuando eso es tan fuerte, termina pasando esto que pasa con Big. Si el sueño es tan grande, lo de alrededor se acomoda. Y poder seguir conectando con eso y aparte de haberlo vivido, creo que te mueve todavía más. Y tuviste justamente, antes de seguir con Q21, tuviste un proyecto de equipo con Villaluro en su momento. Sí. Que fue un año completamente especial post pandemia, todo online. Que creo que buscabas eso mismo. Estuvieron a una posición de clasificar a los games con el equipo. Clasificaban 2, terminaron terceros. Curiosamente, el equipo que clasificó a los games segundo era Q21. Y al año siguiente te terminaste como integrante de este equipo. ¿Cómo empezaste a vivir ese proceso después de haber vivido un proceso tan particular como el de Big? De 6 personas con estas disputas que decías, pero con este sueño inmenso que tenían. Distinto. Me encontré con otra cosa. O sea, mi forma de ver las cosas es un poco... A ver, ¿cómo decirlo? Si bien capaz un poco en contra de lo que dije al principio, de hacer varias cosas lo mejor posible, pero obviamente en hacer muchas cosas lo mejor posible no voy a hacer una muy bien.
para mí hay una sola forma de hacer las cosas, que es al 100%. No le encuentro mucho sentido a hacer algo, viste, a medias, bueno, quiero ir a los games, pero hoy me laten los cuádriceps porque estoy un poco cansado, así que hoy voy a caminar con el perro. Y me encontré un poco con eso. Me encontré un poco con menos ambición, viste, con menos hambre. No en Q21, sino en 2021, ¿no? Okay. Que fue el primer equipo, digamos, después de la pandemia, como que esta etapa que decís vos de, bueno, vamos a volver a buscarlo. Y nada, yo venía medio así, viste, el acelerador a fondo, con Hardy, con mi proyecto también laboral que tengo con mi hermano ya hace un par de años, unos cuantos, que estábamos saliendo de la pandemia, una pandemia muy revolucionada, que revoluciona mucho todo en cuanto a la economía, en cuanto al comercio, en varias cuestiones. Y nada, yo venía a 100, ¿viste? Venía a toda velocidad y de repente fue como, bueno, tengo que bajar un poco contra mi voluntad, tengo que bajar la velocidad para tratar de estar en sintonía. Y bueno, nada, y también aprendí, por eso te decía un poco antes, como que la vara estaba muy alta con lo de Big, estaba demasiado alta, porque en un super regional, terceros, bla, bla, bla. Entonces, equiparar eso y las condiciones ya de por sí no eran las mismas porque era una semifinal online. Tener que ir a competir a Estados Unidos ni a Brasil, era todo acá. Entonces, de eso le sacaba, viste, un poco de brillo, pero al mismo tiempo son los games. Y yo quiero volver a los games. Yo en mi cabeza era, necesito volver a los games. Porque en mi cabeza era, volver a los games es igual éxito, ¿entendés? Es igual Éxtasis, así, felicidad plena. Y la verdad estuvimos muy cerca ese año, porque si bien te digo esto que te digo, nos fuimos acomodando y lo fuimos llevando. Pero aprendí un montón también, ¿entendés? Aprendí a conocer. También pasa algo que es medio una boludez, pero que me pasó, que después de la pandemia, de estar 2 años, 1 año y medio encerrado, conocer gente, y más en ese ambiente que te demuestra bien cómo es alguien, es movilizante, ¿entendés? Porque yo venía de estar viviendo con Juli, con Santi, con el perro y con la perra, con Ori. Y no había mucha más interacción con otra gente. Y después no es que volví a la oficina a laburar con mis compañeros de trabajo y estaban cada uno en la suya. Fue meterme con 3 personas que si bien conocía, no tanto, en un ambiente en el que te expone mucho, en un contexto en el que te expone mucho, ¿viste? ¿Y sentís que faltaron ganas o faltó nivel físico? ¿O qué faltó? Un poco y un poco. No, faltó nivel, o sea, faltó un poco, porque también creo que vamos afuera por 2 puntos, 3 puntos, muy poco. Que de hecho ya es como la 4ª vez que me pasa eso, ahora que me doy cuenta de que era fuera por 1 o 2 puntos. Pero te diría, por un lado un poco de ganas, por otro lado un poco de nivel. También era una realidad que éramos más bien individuales. No había, si bien bueno, estaba Delphi que había hecho equipo. No sé, yo creo que faltó un poco el amalgamiento de equipo, viste, en un punto. Estaba Lago, que es muy, muy individual también. Y bueno, nada. Faltó un poquito, de las dos y todo faltó un poquito, pero había una buena base. Y después al año siguiente te encontraste con otro equipo. Seguiste esta búsqueda. Y esta transición nueva, ¿cómo fue? ¿Cómo encontraste no cómo lo encontraste, sino qué sentiste al empezar con este nuevo equipo? Que es Q21 con el que seguiste bastante tiempo más. Sí, 2 años después. En realidad fueron 2 temporadas. 1 año, digamos. Pero sí, 2 años. 2 temporadas. A ver, ¿cómo me encontré? Por esto que decías, quizás como te ayuda un poco, me gusta saber esto de... Dijiste que te encontraste con personas nuevas después de la pandemia, que si bien las conocías, quizás no las conocías tan profundas, y sentís que faltó esto, un poquito de cada cosa que faltó. Pasaste de vuelta a otro equipo a encontrar personas nuevas justamente, un ambiente nuevo, que si mal no equivoco hasta conocías menos que a los anteriores.
¿Y sentiste ahí que se revivía esta sensación de, che, puede llegar a pasar? Sí, la verdad que estuvo lleno de distracciones ese año. O sea, sí. La respuesta a esa pregunta es sí, cuando la conozco a Ujag. Yo a Ricky ya lo conocía de antes. No éramos tan amigos, pero lo conocía. Y cuando la conozco a Ujag dije, che, acá o sea, se puede hacer buenas cosas. Y después hubo muchas distracciones, boludo, porque al toque fue lo de los equipos, el Open fue en marzo, en febrero-marzo. Nosotros arrancamos creo que en diciembre, nos juntamos por primera vez, en enero, algo así. Después nos fuimos a Mendoza, que nos habían invitado a competir. Ahí como que con el Q21, ahí como que nos conocemos un poco más. Más un viaje así estuvo bueno, de pretemporada. Después es el Open y pasa esto de los equipos, que ese año descalifican un montón de equipos. Entonces como que yo me acoplé bien, digamos. La respuesta a la pregunta de cómo estuvo la integración esa con este nuevo equipo, estuvo bien. Me encontré con unas cosas que no me gustaron, con otras que sí, que compartían mucho más mis valores y mi visión. Y después, bueno, estuvo complicado. Ese año fue complicado, porque ya arrancó mal con toda esta cuestión de la descalificación, que tiene que ver con esto que te decía antes, de que sí, después fuimos a la semifinal y la ganamos caminando. Salimos primero, terceros, primero, pero no había nadie. ¿Entendés? No había ningún equipo, bueno. Nadie para competir, entonces le faltó algo. Y encima que los Worlds fueron malísimos, esa semifinal fue malísima. Eso, por más de haberlo ganado, ¿no sentiste eso mismo? No, porque ya venías con la sensación esta de Big, de su momento, que fue algo bastante como muchísima expectativa. Y al cumplirlo es esto que decís, que es algo que estás volviendo a buscar constantemente. Y se te dio con Q21 en ese momento. Después vamos a atacar lo que pasó justamente después, que es algo bastante interesante. Pero se te dio en ese momento de ir a un regional, en ese momento al regional de Latinoamérica. Y ganarlo quizás caminando, como decís vos, porque fue contundente la victoria. ¿No sentiste algo parecido en ese momento cuando anunciaron el equipo que iba a los Games? Fue medio... O sea, no. Lo mismo no. Estuvo buenísimo. No lo estoy menospreciando. Estuvo buenísimo. No sentí lo mismo, pero por lo mismo que te dije, porque nunca volví a sentir lo mismo después. La sensación más parecida es en 2019, cuando quedó tercero en el National, como de medio de sorpresa, de felicidad, de decirme... Ahí sí ya tenía otra personalidad y otra cosa, me adueñé más de eso. Si yo quedé tercero, o sea, es mío este logro. ¿Y por qué pensás que no? Por esto que te digo, porque arranqué muy arriba. O sea, en 2017, ya cualquier cosa que no sea competir contra los Yankees, ya era un poco menos. ¿Entendés? Entonces, yo sabía que nunca iba a volver a alcanzar eso, a la luna, digamos, nunca iba a volver a llegar ahí. Porque el formato de CrossFit había cambiado, era distinto, era entre latinoamericanos y claramente el nivel de Latinoamérica es más bajo que el resto del mundo, salvo con Asia o África, ponele, pero... y más en equipos. En equipo hay poco, no hay nivel. Entonces ya partiendo de esa base, y encima habían quedado los equipos que más pelea podíamos tener, eran los de acá de Argentina, que habían quedado descalificados. Desde el inicio de la temporada. Desde el inicio, entonces ya era como... Claro, ya habían quedado calificados en el Open. Entonces, toda la preparación para esa semifinal era ya sabiendo que éramos nosotros. Sí, estaba como bastante dado. Y claro, demás. Un equipo más, pero si nosotros hacíamos las cosas medianamente bien... simplemente no la tenían que cagar, esa claro, era la sensación. Exactamente. Y bueno, nada, sí. Y después allá también un gusto amargo porque los WOD fueron malísimos. O sea, creo que de 6 WOD había 4 que duraban alrededor de 5 minutos. Uno 3:20, otro había la final que tenía muscle up y handstand walk, 2 muscle up, 4 metros handstand walk, descanso. Y terminaba en muy poco, ¿viste? Claro. Que había así todo equipos que no lo terminaron. O sea, eso te demuestra un poco el nivel que había. Entonces, como clasificamos y fue una sensación hermosa de lo que se viene, de la ilusión de volver a los Games, pero no el camino que hicimos para ganarnos este lugar. El 2017 tuvo todo el proceso que pasamos, yo personalmente de 2015 hasta ahora, y lo que se viene, y todo eso era como un cuento. Una mística diferente. Claro. Y después de, esto es en 2020,
Y 22. perdón, una cosita más. Dentro de ese llanto que hubo en esa 2022 de clasificación y ese alivio y todo, hubo mucho porque en esa descalificación de los equipos saltó a la luz no me quiero poner ni agresivo ni nada por el estilo, pero salió a la luz lo que es la real sociedad del CrossFit argentino. ¿Por qué? Nosotros sabemos perfectamente por lo que pasaron ustedes principalmente, yo sabiéndolo desde afuera, yo siendo parte de Brothers de 2018, estando en ese año con Q21, viendo cómo el 80% del ambiente del CrossFit los bardeaba a ustedes por decir que había habido una denuncia, que nunca hubo ninguna denuncia, por un delirio que yo lo sabía perfectamente porque estaba en la interna, encima haciendo equipo con ya teniendo el contacto de Pablo Cervini, un tipo que labura en CrossFit, adentro de CrossFit, y todo un circo de bardeos, de agresiones, de echar culpas, ¿viste? Había una negatividad y una cosa. Uno de los principales medios de difusión de CrossFit argentino, re de la mano de uno de los que más acusaba, con el dedo así, nombrándolos a ustedes, que encima yo estoy contando por qué me afectó en lo personal, ¿no? Ustedes que son muy amigos míos, sabiendo que no tenía nada que ver, viendo gente tirada así en su casa, ¿viste? Cómodo, escribiendo, bardeándolos a ustedes y también bancando al otro bando, por decir una manera. Entonces fue como que terminar esa semifinal así fue decir, boludo, no fue un todo vale la pena, porque no valió la pena, porque eso es algo que no se borra y pasa, eso es algo que queda. Pero nada, ¿viste? Fue terminarlo y decir, la puta madre, boludo, o sea, mirá por lo que tuvimos que pasar para... Te sacó las ganas un poquito todo eso de... creo que obviamente lo que decís, todas las condiciones, todas las cosas que pasaron, como que te sacan un poco la expectativa y te saca las ganas justamente de clasificar, de seguir compitiendo en ese ambiente. Sí, me pasó que me hubiese gustado estar viviendo en otro lado, ¿entendés? Y... Quizás la diferencia fue justamente en Big en ese momento. Era todo para eso. El ambiente entero, si bien era mucho más chico en Sí. Argentina, vivía y respiraba exactamente lo mismo. La atención estaba puesta en quizás esto que era lo mejor que estaba pasando y se premiaba realmente ese esfuerzo que se estaba dando en ese momento. Y eran 5 equipos, 6 equipos que se conocían todos y todos sabían que esa era la misión y el objetivo. Y estaban todos en la misma sintonía y eso Claro. construía una ilusión y un sueño de los games colectivo inmenso. Sí, porque si bien en esa época había algo de cizaña, de pica, como siempre, con el diario del lunes me doy cuenta que era un ambiente sano. En 2017 te hablo. Pues estábamos Big, estaba Q21, estaba creo que Argos, el de Rad. Rad. Eh, Estaba Toluca. Estaba Toluca. Y era como que había pica, todo, pero cada uno estaba en la suya y como que todos estábamos descubriendo el camino, digamos. Era todo muy nuevo. Todo muy nuevo. Acá, boludo, fue... O sea, sí, me sacó las ganas. Me distrajo, no me sacó las ganas, me distrajo, ¿entendés? Porque yo por un lado estaba en mi cúpula, digamos, que era con Q21, que era, bueno, nosotros estamos en la nuestra, estamos entrenando para ir a los games. Si bien a alguien le pegaban un poco a Q21, no fue tanto, y yo la verdad que era el menos salpicado ahí, porque... bueno, porque recién había entrado. En lo personal me mataba y bueno, lo vivimos juntos, todo ese proceso, boludo, de lo de las amenazas. Amenazas, amigo, por Instagram, que le llegaban a ustedes, ya lo vamos a ir a buscar, lo vamos a encontrar. Un delirio. Y bueno, eso sí, me distrajo. No me sacó las ganas, pero fue un momento que debería haber sido de construcción, de disfrute, Fue oscuro, boludo, fue oscuro. Y para cerrar quizás ese año justamente, y toca el tema quizás más controversial que vamos a tocar hoy. Si bien fue un año muy raro, consiguieron eso que por lo menos era como una luz al final del túnel, esto de que te devolvía un poquito las ganas de decir, bueno, ya está, ya pasó todo. Supongo que se puede tomar de esa manera. A las pocas semanas se enteran del caso del doping positivo de un integrante. Sí, para coronar. Para coronar el año, todas las cosas que pasaron. ¿Qué te pasó por la cabeza en el momento que te enteraste?
No sé, boludo. No, me acuerdo que fue el domingo 11 de julio. La semifinal termina 11 de junio. Domingo 11 de junio. En julio, un mes después exacto, me habla Ricky y me dice... Che, Gonza, ¿estás? Sí, le digo, ¿qué pasa? Me dice, te llamo. Me dice, tengo malas Ricky, noticias. el entrenador. Ricky es el Ricky Wagner, el entrenador. Muy amigo y yo ya en ese momento ya lo conocía, pero habíamos forjado una muy linda relación y hoy en día es muy amigo. Nos respetábamos y nos respetamos mucho. Entonces él me llama y me dice, che, tengo malas noticias. Yo te lo cuento así, pero no fue con este tono, fue... O sea, ¿Serio? la charla fue así. Tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Sabrina le dio positivo el doping. Digo, dale, boludo, ¿qué pasó? En serio, Gonza, Sabrina le dio positivo. Digo, dale, Ricky, no jodas, boludo, ¿qué pasó? Contexto, ya pasajes sacados. O sea, un par de horas antes, el sábado, hablando de, che, el auto, alquilamos esta camioneta. ¿Está bien? Sí, listo, vale, ya puse la tarjeta, listo, ya lo alquilamos. Con pasaje de avión, con auto. ¿Cuánto faltaba para que se vayan? Nos Más íbamos o menos. el 24. Los games era el primero de 1, 2 y 3 de agosto, el 24 de julio nos íbamos. O sea, nos íbamos en 13 días. Mirá vos, en 13 días. Y bueno, a la cuarta vez que le digo, dale, boludo, ¿qué pasó? Me dice, Onza, no te voy a joder con esto, boludo. Le dio positivo a Sabrina. Y yo me quedo y le digo, ¿y qué dijo ella? Esperando que, típico respuesta, no, un suplemento. Sí, me lo admitió. Se drogó. Silencio de 10 segundos y me dice, bueno, boludo, la voy a ver a Agus que no puede parar de llorar en la habitación. Y nada, y viste, no... Frío, no sé cómo decirte. A todo esto, estaba con mi hermano y con Juli, con Santi y con Juli en casa. Y se ve que, viste, todo el silencio, se escucha lo que dice el otro. Y se quedan así. Y la veo a Juli agarrándose la boca así, yo digo... Nada, no sé, parálisis. O sea, porque obviamente uno no está no nos las veíamos venir. El doping se lo hicieron a ella y a mí. Y nos cagamos risa en el coso en el baño ese donde te hacen donde tenés que mear para el coso. La salita de espera, digamos, ¿no? Que estábamos meando juntos. Y nada, nos cagamos de risa. De hecho, salimos y chiste y jaja y todo bien. O sea, nadie se lo esperaba. ¿Entendés? De hecho, hasta yo salí, hice un chiste, le dije, che, el Dianabol no daba, ¿no? Jaja, no sé qué. Y la piba se reía, ¿viste? Nadie se lo esperaba. Entonces, nada, yo encima tenía el proyecto porque con esa clasificación nos ganamos el level 1. Mi intención era ir a los games, hablar allá, venir a hacer el level 1 y en octubre irme un par de meses allá a Miami o a Estados Unidos a dar clase de CrossFit con el level 1. Entonces, paralelamente, dentro del shock se me cayó el proyecto. O sea, no tengo level 1. Y bueno, y a partir de ahí empezar como sentarme así a ver las repercusiones, porque yo no sabía qué hacer, ni qué pensar, ni nada. Y fue sentarme a ver el show, digamos, después, ¿viste? En estado de shock, no es que, bueno, con pochoclo. No, a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Claro. Y si es justamente un tema de que a nivel mundial en cualquier deporte es algo que no se habla nunca, es algo muy tabú. Y que siempre están los rumores y siempre están las cosas y siempre hay gente que hace como en todo la trampa o lo que sea. Y sabiendo que en el ambiente siempre se señala quizás o se desconfía de mucha gente. ¿Ustedes previamente a esto en el equipo se había hablado algo? No, para nada. De hecho, Ricky, lo más correcto... por eso te decía antes lo del... no te digo para mal o para bien, si te digo justamente si quizás se habló como... Che, no sé qué onda esto, pero no hacemos esto o sí hacemos esto. No se habló explícitamente, pero era algo sobreentendido. O sea, Ricky es lo más fair play, lo más juego limpio que hay. Hack lo mismo. Entonces, tengo que hacer la aclaración para no dejarlo expuesto. El gordo Mato, según él le comenta que no sabía tampoco. Entonces... No había no hubo una charla de que sí, de que no se debía, pero Sabrina estaba hace 8 años en Q21. Era lo cantado que no, que se sabía, ¿entendés? Nada, fue una jugada así individual, callada, por atrás. No. Y lo que no se hablaba y lo que se habló fue para decir, che,
Está que no es que se habló para aclararlo, digamos, había un chiste y era nada, ni en joda, no sé, jaja, no. Estaba clarísimo que no, ¿entendés? No hubo ahí un gris de que, ay, yo pensé que, no sé, no, fue una mala intención. La piba ya venía tirando para atrás al equipo hacía rato, siempre con mala onda, sin ganas. Yo en un punto de mi cabeza creo que buscó eso, que buscó porque aparte, testimonio de ella fue antes de los Games, ya bien, fue antes de Copa en mayo. Y semifinal Open, Sí. quedan todos los equipos descalificados en marzo. Febrero, Junio, marzo. semifinal, solos. Según ella, se drogó en mayo, un mes antes. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿qué? No, ¿para qué? Porque... Pero es obvio que no, ¿entendés? Si tenés que competir en una semifinal que hacen doping, en la que tenemos altísimas chances de que nos vaya muy bien, por ende, que nos hagan doping, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces yo realmente creo que la piba no tenía ganas de seguir en la parte competitiva o no le caía bien el equipo, no sé, pero creo que fue una mala intención, digamos, que lo confirmó después con sus acciones posteriores, digamos, a todo ese tema. ¿Qué fue? Eso te iba a preguntar posteriormente, después de que se enteran esto, ¿cómo siguió? Internamente el equipo, las relaciones y demás. No, y la relación, obviamente, que bueno, siguiendo de la mano un poco con lo que te decía antes de vivirlo del proceso de Brothers, de la sociedad, de cómo los atacaron a ustedes por lo de la descalificación, de todo lo que es el ambiente del CrossFit argentino, o lo que fue, no sé si lo que es, lo que fue, porque también son todas muchas cosas nuevas. O sea, si bien ya había habido 2 doping individuales en 2018 o 2019, sí, 2018 en Finlandia. Sí. A ese nivel de haber clasificado a los Games y que quedemos afuera por un doping, era como todo nuevo, boludo. Entonces la gente estaba chocha, la gente que le encanta salir a hablar por Instagram y opinar, estaba chocha, tenía un montón de material para salir a bardear y era como un cuento medio novelístico. Porque no es que me dio opina a mí que había entrado a Q21. Le dio a la piba esta, estaba hace un montón de tiempo, pero bueno, nada, todo ese contexto. Y no, el interna, que aparte la piba después apareció para decir que se arrepentía, que no sé qué, bla, bla. Entonces, como pidiendo mucho perdón, hecha mierda, bla, bla. Y entonces nuestra postura, tanto la de Ricky como la de vos como la mía, la de Mato es otra cosa porque era la pareja, entonces no lo quiero meter en esta parte. Pero fue como, che, yo de hecho cuando capaz lo hablé con ustedes, mi metáfora era, es como que tu hijo te saque el auto y viene y te dice, pa, hice mierda el auto contra un árbol, lo exploté, destrucción total, no sirve más ese auto. Te pido 1000 perdones, estoy arrepentidísimo, me quiero morir. Se mandó la cagada del año, pero te está pidiendo perdón, o sea, lo está reconociendo y no le vas a pegar en el piso, digamos. No, ya está, viste, te puede dar la bronca que te puede dar, te podés querer morir, pero ya está, no hay nada para hacer, porque encima en el doping, para si alguien también no lo sabe, vos podés apelar, pero lo que apelás es que la sanción en vez de 4 años sea a 2, si hubo intención o si no hubo intención. Pero ya quedás afuera. Ya está, una vez que te llegue el mail diciendo el doping dio positivo, ya está, no hay vuelta atrás para entrar. Ni sacar a esa persona y poner a otra, el equipo está descalificado, porque el equipo que compitió en semifinales está bajo la influencia a algún integrante. Sí, lo único que tenés quizás de apelación es que chequen la segunda muestra, por Okay. si la primera estuvo contaminada con algo. Claro. Pero sabiendo que si pasó algo y demás es, No, y aparte, es como te digo, simplemente una instancia, una vez que ya te... la piba lo admitió de una. Entonces la segunda muestra también iba a dar. Perdón, nada, bueno, y cómo lo tomó el equipo, digamos, un poco en esa postura. Un poco de decir, es el peor momento, es una mierda esto. Yo encima que soy el que menos salpicado salí porque recién había entrado a Q21. Rick y Agus hicieron su proceso, hicieron su proceso de decir, necesito que esto pase. Necesito que el tiempo pase porque para volver a reacomodar un poco todo. Y bueno, después el lunes, esto fue un domingo a la tarde-noche. El lunes nos encontramos con otro escenario, y el martes con otro, y el miércoles con otro. ¿En qué sentido? Y que Sabrina salió a pedir perdón desconsoladamente, su posteíto en Instagram, bla, bla, bla. Y empiezan a haber marcas que la empiezan a bancar. Si antes te bancábamos, ahora te bancamos más, estamos con vos, Sabri.
No por el hecho de haberse drogado, sino que hay mucha gente que lo interpreta como que todos se drogan y a ella la encontraron. ¿Entendés? Como que, uy, mirá, de todos los que están ahí se drogan y justo te encontraron a vos, uy, sorry, pobrecita, ¿viste? Es la cabeza. ¿Vos pensás que todos se drogan? No, ni en pedo. O sea, en esa semifinal fue tremendo porque quedamos descalificados. Nosotros primero, el segundo equipo, el tercer equipo, el cuarto... El cuarto también. El cuarto también, y creo que fueron Toluca, que había quedado quinto, y el sexto, que no fue porque no tenía papeles, una cosa así. Sí. Pero de 8 que nos hicieron el doping de equipos, a 6 les dio positivo. Me dio negativo a mí y a uno más. Entonces, yo pienso que en el CrossFit no todos se drogan, para nada. Seguro que hay droga. Pero bueno, nada, no creo ni en pedo, no lo tomo como algo que es parte bajo ningún punto de vista. ¿Pensás que, quiero hacer la pregunta, pero no para ahondar en este tema, ¿pensás que es necesario? No, ni en pedo. No, ni a palos. No, y hay parámetros, o sea, hay parámetros claros de por qué darse cuenta de que no, ¿entendés? Y creo que nosotros vivimos uno muy claro, que es el caso de Agustín. Agustín es una de las pocas personas por lo que yo voy y puedo afirmar que no se droga. Y el pibe lo vemos de los 17 años entrenando doble turno, todos los días, lo único que hace es entrenar, su cabeza está puesta ahí y fue 3 veces a los Games, individual. ¿Peleó para ser de los mejores del mundo? Y no, quizás si el pibe hubiese nacido en Estados Unidos con una infraestructura en la que en quinto grado están haciendo pistols, ¿entendés? Y en la que hacen fortalecimiento de cadera, qué sé yo, y el atleta tiene otro lugar, quizás sí hubiese sido lo mejor del mundo. Pero bueno, digamos, si él es un ser humano que lo pudo hacer, claramente no es necesario. O sea, no lo veo por ahí. Y de ahí, acto siguiente, ¿cómo cortaron relación con Sabrina? Viéndolo un poco desde afuera. Y cómo siguió posteriormente todo ese proceso interno. ¿Qué hablaron? Porque eran 4 en el equipo y ahora pasan a ser 3. Sí, más bien éramos 5 y pasamos a ser 4, porque Ricky siempre fue mucho parte de todo eso. No, bueno, y esto que te digo, que las marcas, porque no terminaba eso, que las marcas salieron a bancarla, salieron a apoyarla, no sé qué, y ella vio la beta y empezó a hacer show en Instagram de eso, y empezó a subir posteos, agradeciéndole a marcas, reposteaba las historias, ponía gracias, hasta que al poco tiempo se le dio por subir un posteo en el que ponía: todo pasa por algo, Q21 me cerró las puertas, otras puertas se abrirán. ¿Entendés? Y nosotros lo mirábamos así, yo le mandaba mensaje a Ricky y le digo: boludo, hay que matarle a esta piba. Suena, a veces me olvido que estoy... Sí, está perfecto. Pero estamos en un podcast, pero obviamente no en el sentido literal, por supuesto, espero que nadie se lo tome como una amenaza. Pero digo, ¿cómo puede ser que diga esto? ¿Entendés? ¿Cómo? Y nada, te servía la sangre. ¿Por qué pensás que está mal? ¿Que está mal qué? Que las marcas, que gente salga a bancarla. Primero porque por la catarata, el efecto dominó, digamos. O sea, primero que el dueña de la marca piensa que todos se drogan y que pobrecita la agarraron, por ende debe pensar que nosotros nos drogamos. Por ende hay una subestimación del esfuerzo, del laburo, del cansancio, del sufrimiento, la verdad que está claro. Que también lo entiendo, el que nunca ni estuvo ni cerca de vivirlo, es como el que está fumando gordo tirado en el sillón y dice: no, Di María es un muerto. O sea, flaco, no tenés idea lo que es, digamos, no tenés idea ni lo que es estar cerca de eso, entonces no hables. Y esto es un poco lo mismo. Y está mal porque las marcas referentes del CrossFit argentino, que salieron medio a bancarla a la piba, también nos están dejando muy mal parados a nosotros. O sea, hay una cuestión Lo señalan a ustedes como que le cerraron las puertas. Cuando ella, por alguna acción quizás egoísta, los dejó fuera de lo que... Es que hubo marcas que sí. Hubo una marca de ropa, Fasta, que también, sí, claramente hizo eso, digamos. Como que salió medio a bardear, no públicamente, pero en la firma, en los comentarios, como tomando partido, claramente tomando partido. Y está mal por el hecho de que lo que está bien, y lo que está mal. Y si, digamos, si vos hiciste algo bien y él hizo algo mal, y yo vengo y lo abrazo a él y no te digo nada a vos de lo que hiciste bien, estoy menospreciando muchísimo lo que hiciste vos, ¿entendés? O sea, porque vos te comportaste dentro de las cosas que había que hacer e hiciste un esfuerzo tremendo por lograr eso.
Entonces está mal de todo punto de vista porque le da lugar a los opinólogos de Instagram mira, si tal marca, por ahí hay mucho boludo también, ¿entendés? Con muy poca personalidad que dice, si tal marca lo apoya, o, bueno, esta gente lo banca, ok, bueno, sí, no, está bien, no, todos se drogan, son todos unos boludos. Un flaco que no me olvido nunca más la cuenta de Instagram, que era Nico-Sor o Fox, Nico-Fox84, no, me mandó un mensaje y me dice, es obvio que todo se droga y ustedes soltaron la mano. O sea, ese tipo de comentarios, ¿entendés? Que ojalá que lo esté viendo esto en mi escrito. Y quiero pasar igualmente, dejar un poco Sí, dale, pues entré en calor. seguir adelante. Lo descalificaron en el 2022 y llega el 2023, donde redoblan la apuesta y siguen con Q21. Y vuelven a pelear ahora en Copa Sur. Salen segundos. Sí. Y logran de vuelta el pase a los Games. ¿Qué sentiste ese año? A diferencia del anterior, donde el anterior no lo sentías quizás suficiente. No sentías que era como algo que estabas esperando desde el 2017. Pero sí consiguen el pase a los Games. ¿Cómo se sintió el 2023 después de todo lo que vivieron? Y creo que un alivio. Un alivio. Porque ya desde ese momento, desde que quedamos descalificados en 2022, hay dos opciones. O ya está listo, me quedo afuera, o esto es una mierda, bla, bla, me quedo afuera. O hago el proceso, paso por el pozo, empiezo a salir del pozo y lo vamos a buscar de vuelta. Y hay hay como un desafío de decir, tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que no estábamos ni en pedo, estábamos todos drogados. Y la segunda es que no ganamos esa semifinal porque la piba esta estaba drogada. ¿Entendés? Y una tercera cosa que es ir a los Games, obviamente. Pero a mí personalmente se me puso muy en la cabeza las primeras dos. Hay que demostrar. O sea, tenemos que ir y clasificar de nuevo. No puede quedar así. A este Nico Fox y a toda esa gente que se le dio por escribirnos, por hostigarnos, boludo. No, hay un par de cuentos que son un delirio. De cosas, de gente que nos ha escrito. De demostrarle a toda esa gente que ese lugar es nuestro, ¿entendés? Que nos corresponde. Que se lo merecen. Que nos lo merecemos, claro. Porque... bueno, nada, sí, después todo mucho... cosas muy personales, digamos, porque esa semana posterior, nosotros el 11 de julio quedamos calificados, el 18 de julio hacíamos una competencia para seguir juntando fondos para viajar. Yo el 12 tenía una entrevista de la visa, el 13 la segunda entrevista de la visa para Estados Unidos, que las tuve que hacer. Y bueno, y después también para poner un montón de plata para pasar un pasaje para enero, ¿viste? Bueno, nada, dejar todo eso atrás era. Agarrar todo ese proceso, toda esa semana oscura, negra totalmente, y todo ese año, porque también ese año con esto de la descalificación de los equipos, ¿viste? Fue un cachetazo muy fuerte. Y esa clasificación fue un gusto amargo porque salimos segundos y estamos para ganarlo. Pero por un tema del último WOD quedamos segundos. Pero bueno, fue como decir, ya está, loco. O sea, ya cierro el cajón, ¿entendés? Ya está, ya lo demostramos, digamos, por decir una manera. Genial. Y quería, un poco quizás para empezar el cierre y demás, actualmente, bueno, el año pasado te anotaste y demás, este año ya no participaste de la temporada. Quizás empieza a notarse la cantidad de años que tenés compitiendo, independientemente si ganas o no, o lo que pase más adelante y demás. No quiero hacerte la pregunta que ya te hizo justamente el Totem, de qué le dirías al Gonza que estaba arrancando, pero sí mirando para atrás. Ya contaste que estás orgulloso de todo eso. ¿Hay algo que te haya quedado ahí, una espina de algo por cambiar, por hacer diferente, que sentís que podría haber sido mejor? En lo deportivo creo que no. En lo laboral sí, que eso fue lo que me viene condicionando hace bastante.
Yo quiero una semifinal individual. O sea, quiero volver a ir a una semifinal individual. El año pasado quedé a un punto, por eso decía antes lo de quedar fuera con la cuarta vez. Y me gustaría volver a ir. O sea, quiero ir. Y la verdad es que hoy en día me preguntás y quiero ir de vuelta a los games en equipo porque me gusta. Porque quiero volver a los games. Creo que nadie que haya ido a los games, o bueno, sí hay algunos que no los entiendo, pero que haya ido a los games vuelve y dice, bueno, ya está, no quiero. Tocás el cielo con las manos, o sea, no sé qué tiene. Salvo los games de 2023, que la verdad que no me gustaron, pero. Por todo el sistema de cortes y todo eso, pero bueno. Sí. Pero no, la verdad que ¿qué hubiese hecho distinto? O. Nada, la verdad que estoy tranquilo con. Obvio que podría haber hecho mejores cosas. Pero estoy tranquilo con que hice lo mejor que pude con lo que tuve en el momento. Y eso lo puedo ver ahora, obviamente que en todo el proceso de mucha frustración, de putear, de decir, no puedo con esto, no sé qué hacer, bla, bla. Y ahora que quizás es que me estoy poniendo más grande, me doy cuenta de que estoy tranquilo con lo que hice, con lo que tuve en el momento. O sea, me gustaría tener 160 kilos de clean, 130 de nat, sí, me gustaría. Hoy estoy para laburar para eso, no. Hoy no. Con lo que quiero hacerme, digamos, hacer mejor lo que hago, lo que tengo y ver a dónde llego con eso. Pues también tengo, bueno, otras responsabilidades, otras obligaciones, ya como cualquier vida adulta. Pero no, estoy contento, estoy tranquilo. Estoy tranquilo con lo que hice. Y hay algo que yo valoro mucho en todo esto que tiene que ver con las relaciones humanas que fui construyendo también. Y empecé a ver el CrossFit más como un todo, más que como un games. Y ese verlo como un todo me permitió poder disfrutar de ir a BCC en 2020, que entré de un día para el otro, que me invitaron y decir, bueno, voy, no me va a ir bien, porque no venía entrenando, pero voy, vamos, y fuimos juntos y estuvo buenísimo. De ir a una Southfit, una TD, pasarla bien y no hacer un top 5. Valorar y estar muy contento de verdad con las amistades que fui generando y con eso de hecho estoy medio reflexionando ahora que me doy cuenta de que es algo de lo que más valoro, ¿entendés? El hecho de la relación que tenemos nosotros, de que generamos con Agus, con Ricky, conocer gente que me suma, que me nutre y la que estoy orgulloso de tener en mi vida, digamos. Eso es algo que tengo muy, muy arriba, ¿viste? Casi al mismo tiempo, casi a la misma altura que una clasificación a los games, digamos. Y me gustaría preguntarte para cerrar, si vieras o tuvieras a alguien cercano, pendejo, chico, que está arrancando en esto de empezar a competir y ve estas cosas y quiere llegar. Y vos con toda la experiencia que tenés, que básicamente esta entrevista se basó en toda tu trayectoria, que hay un montón de cosas que hablar, hemos dejado cosas afuera. ¿Qué le dirías o qué pensás que tendría que hacer este pendejo o pendeja para llegar a lo que hiciste vos, a más, a algo cerca? ¿Qué pensás que tendría que tener, hacer, lo que sea, para poder llegar? Creo que hay tres cosas. Dos. Una, que es el balance entre la meta, el largo plazo y la meta corta. O sea, algo que a mí me doy cuenta ahora. Yo ahora, el año pasado, me acuerdo, caí en la cuenta y dije, boludo, yo hasta los 35 no voy a dejar de competir. Tengo 31. Pero de mis 27, 28 a mis 31 fue, bueno, hago este último tiro y después ya está. No sé muy bien por qué. Por el laburo, porque así me dedico a laburar y... pero yo un momento que dije, boludo, a mí me gusta esto, me divierte, me hace bien por esto que te decía antes, de la gente que conozco, las experiencias, quiero seguir siendo parte de esto. Y a mí me hace bien. Entonces eso es más como o sea, digo lo de largo plazo por eso, porque si vos decís, bueno, este es mi único tiro, tengo este año para romperla y después ya no, y probablemente te vaya frustrando mucho, porque en el corto plazo hay mucha frustración en el ejercicio.
quiero hacer 15 ring muscle unbroken. Oh, metí 10. La puta madre, me faltan 5. O quiero tener 120 snatch. Tengo 112, no puedo pasar los 112. Si eso lo ves como como algo que no me sale y algo malo, y te vas a frustrar y te va a ir comiendo un poco la cabeza, digamos. Pero o un mal resultado en una competencia. No, salí décimo en esta competencia del orto. Bueno, está bien, pero ¿cuántas más tenés? ¿Tenés 5 años más para competir por adelante? 4 competencias por año, te quedan 20 competencias. O sea, tenés tiempo. Y que no todos los pasos son certeros. No es que... A mí me pasó mucho eso. En 2017 arranqué 2016 individual en un super regional. 2018 me acuerdo que en Southfit dije, no, este año quiero que me vaya bien de verdad. Salí 15. En 2019 fui relajado. O sea, no me preparé para esa semifinal. Me divertí ese año que entrenamos un montón. Nos juntamos todos los sábados, entrenamos un montón. En la semana a veces también. Y llegó Southfit, de repente quedé tercero, boludo. Entonces, eso, el no frustrar, el equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo, ¿entendés? Como, me fue mal, bueno, ok, pero tengo tiempo de que me vaya, de revertirlo. Y la otra es el que no hay un camino que se adapte a uno. Uno se tiene que adaptar al camino. Y el camino es claro, es entrenar y dedicarte a eso. Mientras vos más entrenes, más descanses, mejor comas, más te cuides, más cerca vas a estar. Si vos pretendés laburar, salir, salir a comer todos los días, tener, no sé, escabiarte una vez por mes, tener una vida social y no sacrificar nada y clasificar a los games, y probablemente te frustres, digamos. Entonces sos vos el que se tiene que adaptar al camino, no el camino a vos. Porque el camino está claro, no hay nada nuevo para inventar, digamos. El camino ya se sabe cuál es. ¿Y la tercera? No, esa era. La primera era el equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo y por eso dije 2 al final. Okay. Y la segunda esto del... No, y la tercera que en realidad que la puedo meter que tiene que ver con la segunda es el hambre. O sea, tenés que tener ganas de hacer todo eso. Si no tenés ganas, está perfecto. Está perfecto. Porque, viste, hay mucha gente que capaz, al no saber claramente cómo es el proceso, quizás ve la foto final, ¿viste? Y lo hablábamos el otro día, por ejemplo, con Q21, que ahora está en buena posición, hay que ver qué pasa, pero está en buena posición. Y vos decís, no, mirá, a tal le fue re bien, o Q21 metió un equipo en tercer puesto en Copa Sur, y a Bujá. Ricky lleva equipos de 2016. Y el proceso es largo, ¿entendés? Entonces uno capaz ve la foto arriba de este equipo, que es bueno, bla, bla, bla. Pero tenés que tener ganas de hacer eso. Y si no tenés ganas, está bárbaro, no lo hagas, no pasa nada, haz algo que te guste, nadie te obliga, digamos, a eso. Pero veo mucho eso, gente que ve la foto y que cuando hay que hacer lo que hay que hacer, o no se cansa, o no quiere, o no... Entonces, bueno, eso, nada, creo que es un poco de la conjunción de 3 cosas, sobre todo tener las ganas y el hambre de hacerlo. Genial. Bueno, gracias, Gon, por este segundo episodio. Un placer tenerte acá y poder repasar todo lo que viviste y la cantidad de cosas que hiciste por el CrossFit de Argentina, por el ambiente, ya luchando por estar ahí arriba todo el tiempo. Gracias, amigo. Gracias a vos. Perdón si nos fuimos de tiempo. ¿Sabes cómo soy? No, y que gran parte, de hecho te diría que casi la segunda mitad de mi carrera deportiva y esto que decís que hice por el CrossFit argentino, lo reformulo con hicimos porque de la mano de ustedes y ya venimos juntos hace como 9 años casi. No, me fui, 7 años, 7, 8 años. Desde 2017. 2017, así que nada, amigo, es mutuo.